¿Alguna vez te has preguntado por qué hay millones de personas que escuchan sermones cada semana, que cantan canciones de adoración con pasión, que leen la Biblia regularmente, y sin embargo sienten que Dios está distante, silencioso, casi ausente en su vida diaria? La respuesta a esta pregunta tiene el poder de transformar completamente tu experiencia con Dios. Jesús dijo algo en Juan 10 que debería revolucionar nuestra comprensión de lo que significa tener una relación con Él. Dijo: «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». En la superficie parece una declaración simple, casi obvia. Pero cuando entiendes lo que Jesús realmente estaba comunicando con estas palabras, todo cambia. Porque aquí está la verdad que pocos captan. Cuando Jesús habló de oír su voz, no estaba hablando de escuchar sermones sobre Él. No estaba hablando de leer versículos que hablan de Él. No estaba hablando de cantar canciones que lo alaban. Estaba hablando de algo mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más personal. Estaba hablando de reconocimiento, de relación directa, de conocimiento que viene de conexión genuina, no de información de segunda mano. Y la diferencia entre estos dos tipos de oír es la diferencia entre religión vacía y relación viva. ¿Tú ya pasaste por esto? ¿Has estado en ambientes donde se habla constantemente sobre Dios, donde se predica con elocuencia sobre sus caminos, donde se enseña doctrina correcta, pero algo dentro de ti sigue sintiéndose vacío, desconectado, como si estuvieras escuchando sobre alguien que no conoces personalmente? Esa inquietud que sientes no es tu imaginación, es tu espíritu reconociendo la diferencia entre oír sobre el pastor y oír la voz del pastor. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo sobre cómo experimentas tu fe. Déjame mostrarte algo fascinante sobre el contexto en el que Jesús habló estas palabras. En el mundo antiguo del Medio Oriente, los pastores tenían una relación única con sus ovejas, que la mayoría de nosotros hoy no entendemos porque no vivimos en esa cultura. Un pastor oriental no solo cuidaba a las ovejas desde la distancia, las conocía íntimamente, conocía cada una por nombre, pasaba días y noches con ellas, las protegía personalmente de los depredadores, las guiaba a pastos verdes y aguas tranquilas. Y las ovejas, a su vez, conocían a su pastor de una manera profundamente personal. Podían reconocer su voz entre 100 voces diferentes. Cuando él llamaba, ellas respondían. Cuando él caminaba, ellas lo seguían. No porque fueran obligadas, sino porque habían desarrollado tal familiaridad con él que su voz era inconfundible. Esa es la imagen que Jesús estaba pintando. No una religión de reglas y rituales, sino una relación tan íntima que reconoces su voz instintivamente. Tan personal que cuando Él habla, algo en tu espíritu responde inmediatamente: «Ese es mi pastor». Y lo que vas a descubrir en este video puede cambiar completamente tu jornada espiritual, porque hay una diferencia masiva entre vivir de citaciones sobre Dios y vivir de conversaciones con Dios, entre conocer información sobre Jesús y conocer a Jesús mismo. Puedes estar en la iglesia correcta, rodeado de la teología correcta, participando en todas las actividades correctas, y aún así estar escuchando la voz equivocada, o peor, estar tan rodeado de ruido religioso que no puedes escuchar ninguna voz claramente. Porque aquí está el problema que enfrentamos en el cristianismo moderno. Hemos confundido el conocimiento sobre Dios con el conocimiento de Dios. Hemos sustituido la intimidad con información. Hemos cambiado la presencia por programas. Y en el proceso hemos creado multitudes de personas que saben mucho sobre el pastor, pero no reconocen su voz cuando él habla. Piensa en tu propia experiencia por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios hablarte directamente, personalmente, específicamente a tu situación? No cuando alguien predicó algo que te resonó. No cuando leíste un versículo que parecía apropiado, sino cuando su voz penetró tu espíritu de una manera tan clara que no había duda de que era Él. Si tienes que pensar mucho tiempo para recordar ese momento, o si honestamente no puedes recordar ninguno, entonces necesitas escuchar lo que voy a compartir contigo, porque Jesús prometió que sus ovejas oyen su voz, no algunas ovejas especialmente espirituales, no solo los líderes o los teólogos, todas sus ovejas. Así que si no estás oyendo su voz con claridad, si Dios te parece silencioso o distante, el problema no es que Él no esté hablando. El problema es que necesitas aprender a reconocer su voz en medio del ruido. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos. Porque entender qué realmente significa oír la voz del pastor versus simplemente oír información sobre el pastor es el primer paso crucial hacia una transformación completa de tu vida espiritual. Pero antes de continuar, necesito saber de ti.
Si lo que acabas de escuchar está tocando algo profundo en tu espíritu, si reconoces que has estado escuchando sobre Dios en lugar de escuchar a Dios, déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste claramente su voz? Tu experiencia puede ayudar a alguien más que está en la misma búsqueda de intimidad genuina con el pastor. Y si este mensaje te está abriendo los ojos a una dimensión de relación con Dios que no sabías que era posible, toca ese botón de me gusta y suscríbete al canal. Aquí profundizamos en las verdades que transforman religión informativa en relación viva. Tu participación es lo que permite que contenido como este llegue a más personas que están cansadas de información de segunda mano y hambrientas de conexión directa con Dios. Ahora bien, para que realmente entiendas por qué tantos oyen, pero tampoco siguen, necesitamos identificar exactamente qué está bloqueando la capacidad de reconocer la voz del pastor en medio del ruido constante de este mundo. Para que realmente entiendas por qué tantos oyen pero tampoco siguen, necesitamos identificar exactamente qué está bloqueando la capacidad de reconocer la voz del pastor en medio del ruido constante de este mundo. Y te voy a ser brutalmente honesto. Las razones son incómodas porque exponen problemas que la mayoría prefiere ignorar. La primera razón masiva por la cual tantos no siguen la voz del pastor es que han confundido conocimiento con intimidad. Y esta confusión está destruyendo la vida espiritual de millones de personas sin que ellas siquiera se den cuenta. Hay personas que saben muchísimo sobre Jesús, pero no conocen a Jesús personalmente. Pueden citar versículos de memoria. Pueden debatir teología. Pueden explicar doctrinas complejas, pero nunca han tenido una conversación real con Él. Nunca han experimentado su presencia de manera tangible. Nunca han escuchado su voz hablándoles específicamente. Es como estudiar extensamente sobre una persona famosa, leer todas las biografías disponibles, conocer cada detalle de su vida, pero nunca haber pasado un solo minuto con esa persona cara a cara. Tienes información, pero no tienes relación. Tienes conocimiento, pero no tienes conexión. La mentalidad que esto produce es devastadora, porque te hace pensar que estás bien espiritualmente cuando en realidad estás vacío. Te hace sentir que conoces a Dios cuando solo conoces información sobre Dios. Te da la ilusión de intimidad cuando solo tienes educación religiosa. Y el problema se agrava porque el cristianismo moderno valora masivamente el conocimiento teológico. Celebramos a las personas que pueden citar muchos versículos. Admiramos a los que pueden explicar doctrinas complicadas. Promovemos a los que tienen títulos académicos en estudios bíblicos. Todo eso puede ser valioso, pero si no viene acompañado de intimidad genuina con Dios, es solo ruido religioso. Pablo lo expresó perfectamente cuando escribió: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Puedes acumular conocimiento hasta que tu cabeza esté llena, pero tu corazón esté vacío. Y un corazón vacío no puede reconocer la voz del pastor, porque no ha desarrollado familiaridad con él. La diferencia entre conocimiento e intimidad es la diferencia entre oír con la mente y oír con el corazón. Cuando oyes con la mente, estás procesando información, analizando datos, evaluando conceptos. Cuando oyes con el corazón, estás conectando espiritualmente, respondiendo emocionalmente, siendo transformado internamente. Y aquí está la verdad oculta que necesitas entender. Dios no te está buscando para darte más información sobre Él. Está buscando tu corazón para revelarse a ti. No quiere que sepas cosas sobre Él. Quiere que lo conozcas íntimamente, personalmente, transformadoramente. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque la segunda razón por la cual tantos no siguen la voz del pastor es igual de prevalente y quizás aún más peligrosa. Es que están escuchando demasiadas voces al mismo tiempo, tanto ruido que no pueden distinguir cuál es la voz del pastor. Piénsalo por un momento. Estás constantemente bombardeado por la voz del mundo a través de redes sociales, noticias, entretenimiento, publicidad. Te están diciendo qué valorar, qué desear, qué perseguir, cómo definir éxito, felicidad y significado. Está la voz de la cultura que te dice qué es aceptable, qué es normal, qué es progresivo. Te presiona a conformarte a sus estándares cambiantes, a adoptar sus valores temporales, a seguir sus tendencias pasajeras. Está la voz de la religión que te da reglas, tradiciones, expectativas humanas disfrazadas como mandamientos divinos. Te dice cómo debes vestir, qué palabras debes usar, qué actividades debes hacer para ser considerado espiritual. Está la voz de tu carne, tus deseos naturales, tus impulsos carnales, tu ego que constantemente busca satisfacción inmediata, comodidad constante, validación externa. Y en medio de todo ese ruido ensordecedor está la voz suave del pastor. No grita. No compite por tu atención. No se impone sobre las otras voces.
Simplemente habla con autoridad tranquila, esperando que aquellos que son verdaderamente sus ovejas reconozcan su voz y lo sigan. Pero aquí está el problema masivo. Si estás consumiendo constantemente contenido del mundo, si estás saturando tu mente con mensajes de la cultura, si estás permitiendo que tu atención sea fragmentada por 1000 distracciones, no vas a poder escuchar al pastor. No porque él no esté hablando, sino porque has entrenado tu oído para sintonizar otras frecuencias. El impacto de esta realidad es devastador, porque muchas personas están tomando decisiones basadas en las voces equivocadas mientras piensan que están siguiendo a Dios. Están priorizando opiniones humanas sobre dirección divina. Están dejando que líderes carismáticos, influencers populares o tradiciones religiosas dicten su camino en lugar de buscar genuinamente lo que el pastor les está diciendo específicamente. Y no es que todas estas voces sean malvadas en sí mismas. El problema es que cuando se vuelven más influyentes en tus decisiones que la voz del pastor, te has desviado. Has permitido que lo secundario se vuelva primario. Has sustituido su guía con sustitutos que nunca fueron diseñados para dirigir tu vida. La transformación que necesitas aquí es radical. Necesitas cultivar silencio intencional. Necesitas crear espacios en tu vida donde el ruido se apaga y solo tú y Dios pueden hablar. Necesitas priorizar su voz sobre todas las demás, sin importar cuán convincentes o populares sean esas otras voces. Pero incluso cuando identificas este problema, incluso cuando reconoces que estás escuchando demasiadas voces, hay una tercera razón aún más profunda por la cual tantos no siguen al pastor. Y esta es quizás la más devastadora porque es la más deliberada. Es que muchos oyen la voz del pastor claramente pero simplemente no obedecen. Y necesitamos llamar a esto por lo que realmente es. No es confusión, no es falta de claridad, es desobediencia consciente disfrazada de espiritualidad. Porque aquí está la verdad brutal que pocos quieren admitir. Escuchar no es lo mismo que seguir. Las ovejas de Jesús no solo reconocen su voz, lo siguen, van donde Él va, hacen lo que Él manda. Obedecen aunque no entiendan completamente. Confían aunque el camino parezca difícil. Pero hay multitudes de personas que pueden identificar perfectamente cuando Dios les está hablando, pero eligen ignorarlo porque lo que Él está pidiendo no se alinea con lo que ellos quieren. Saben que deben perdonar, pero se aferran al rencor. Saben que deben dar generosamente, pero protegen su dinero. Saben que deben soltar esa relación tóxica, pero se quedan porque se sienten cómodos. Oyen claramente lo que el pastor está diciendo, simplemente no les gusta lo que están oyendo. Y en lugar de obedecer, buscan otra interpretación, otra opinión, otra voz, que les diga lo que quieren escuchar. Esa no es confusión, esa es rebelión vestida con ropa religiosa. Y Jesús fue absolutamente claro sobre esto. No dijo, mis ovejas oyen mi voz y consideran si quieren seguirme. Dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Punto. No hay negociación, no hay zona gris. No hay opción de oír sin obedecer y aún ser considerado su oveja. Porque Jesús no está buscando admiradores informados que conocen sus enseñanzas, pero no las practican. No está buscando fans entusiastas que se emocionan con sus palabras, pero no cambian sus vidas. Está buscando discípulos obedientes que oyen y siguen, sin importar el costo. La jornada de transformación espiritual genuina siempre involucra obediencia. No perfecta, pero progresiva. No sin tropiezos, pero con dirección clara. No sin lucha, pero con sumisión creciente a su señorío sobre cada área de tu vida. Y aquí está la verdad que necesitas grabar en tu corazón. Oír sin obedecer no es espiritualidad profunda. Es desobediencia disfrazada con lenguaje religioso. Es rebelión cubierta con actividad en la iglesia. Es rechazo del señorío de Cristo mientras proclama su nombre. Santiago lo dijo sin rodeos. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Porque oidores que no son hacedores se están engañando a sí mismos. Están construyendo su vida espiritual sobre arena, sobre ilusiones, sobre una fe que no tiene la sustancia necesaria para soportar las tormentas de la vida. Si reconoces que has estado oyendo sin obedecer, si sabes exactamente qué te está pidiendo el pastor, pero has estado resistiendo, escribe en los comentarios, elijo obedecer. Esa elección de obedecer no puede quedarse como declaración emocional en un comentario. Tiene que traducirse en cambios prácticos, en decisiones concretas sobre cómo vas a posicionar tu vida para poder oír y seguir la voz del pastor. Y ahora voy a darte herramientas específicas que puedes implementar hoy mismo para desarrollar sensibilidad a su voz. Porque una cosa es identificar por qué no estás oyendo claramente. Otra completamente diferente es tomar pasos intencionales para cambiar esa realidad. Y lo que necesitas no son teorías inspiradoras, sino estrategias prácticas que transformarán tu capacidad de reconocer cuando el pastor te habla.
La primera clave fundamental es cultivar silencio intencional. Y cuando digo silencio, no me refiero solo a la ausencia de ruido audible. Me refiero a desconectarte deliberadamente del ruido constante que satura tu mente y fragmenta tu atención cada minuto de cada día. Vivimos en una cultura de distracción permanente. Desde el momento en que despiertas hasta que cierras tus ojos, estás consumiendo contenido, redes sociales, noticias, podcasts, música, videos, mensajes, notificaciones. Tu mente nunca tiene espacio vacío. Siempre está procesando algo, analizando algo, respondiendo a algo. Y en medio de toda esa saturación constante, ¿cuándo exactamente esperas oír la voz suave del pastor? ¿Cómo vas a reconocer su guía cuando tu atención está dividida en 1000 direcciones diferentes? La respuesta es simple y brutal. No vas a poder. El silencio intencional significa crear espacios sagrados en tu día donde deliberadamente apagas todo el ruido externo. Dejas tu teléfono en otra habitación, apagas la televisión, cierras la computadora y te sientas en quietud, disponible, receptivo a lo que Dios quiera decirte. Los salmos lo expresan perfectamente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice, estad ocupados con actividades religiosas y conoceréis a Dios. Dice, estad quietos. Porque en la quietud, en el silencio intencional, es donde tu espíritu se aquieta lo suficiente para percibir la voz que siempre ha estado hablando, pero que no podías escuchar por todo el ruido. La mentalidad que esto requiere es contracultural. El mundo te dice que estar quieto es perder tiempo, que el silencio es improductivo, que siempre debes estar consumiendo, produciendo, avanzando. Pero el reino opera con principios diferentes. En el reino, el silencio no es vacío, es el espacio donde Dios llena. La quietud no es inactividad, es receptividad. Y el impacto de practicar esto consistentemente es transformador. Porque de repente comienzas a notar cosas que antes no notabas. Impulsos internos que antes ignorabas. Convicciones que antes sofocabas con distracción. La voz del pastor que siempre estuvo ahí pero que ahora puedes finalmente escuchar porque creaste espacio para ello. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque la segunda clave esencial es saturarte de su palabra. Y esto va mucho más allá de leer tu Biblia ocasionalmente o cumplir con un plan de lectura anual. Se trata de permitir que las escrituras saturen tu mente hasta que se conviertan en el filtro a través del cual evalúas todo lo demás. Aquí está una verdad absoluta que no tiene excepciones. La voz del pastor nunca contradecirá la palabra escrita. Nunca. Si algo que crees que Dios te está diciendo va contra lo que claramente dice en las Escrituras, no es Dios hablando. Es otra voz que necesitas rechazar inmediatamente. Las Escrituras son tu protección contra el engaño. Son tu ancla cuando las emociones fluctúan. Son tu brújula cuando el camino no está claro. Son la revelación escrita del carácter, los valores, los caminos y los propósitos de Dios. Y mientras más las conoces, más fácilmente reconoces su voz cuando te habla. Es como aprender a reconocer la voz de alguien que amas. No memorizas características técnicas de su voz. Pasas tanto tiempo con esa persona que su forma de hablar se vuelve inconfundible. Así funciona con la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasas en ella, mientras más la meditas, mientras más la obedeces, más familiar se vuelve la voz del pastor. Y aquí está la revelación hermosa. El Espíritu Santo habla a través de la palabra. No en contradicción a ella, no en adición a ella como si fuera insuficiente, sino iluminándola, aplicándola específicamente a tu situación, haciendo que salte de la página directo a tu corazón con relevancia personal. ¿Has experimentado esto si alguna vez leíste un pasaje que habías leído 100 veces antes, pero de repente ese día específico cobró vida de una manera nueva? Esas palabras antiguas se volvieron frescas. Ese versículo familiar de repente habló directamente a tu situación actual. Eso no es coincidencia. Es el Espíritu Santo usando la palabra para comunicarte la voz del pastor. La tercera clave crucial es priorizar obediencia sobre comprensión. Y esto es radical porque va contra toda nuestra inclinación natural. Queremos entender completamente antes de obedecer. Queremos tener todo el mapa antes de dar el primer paso. Queremos claridad total antes de comprometernos. Pero las ovejas del pastor no funcionan así. Ellas siguen aunque no entiendan completamente el destino. Confían en el pastor más de lo que confían en su propia comprensión del camino. Obedecen no porque todo tenga sentido, sino porque reconocen que quien los guía es confiable.
Y aquí está la verdad oculta que cambia todo. La confianza no se construye antes de la jornada, se construye durante la jornada. Cada vez que obedeces en algo pequeño y ves que el pastor era confiable, tu fe crece. Cada vez que sigues su voz aunque no entiendas y descubres que él sabía lo que hacía, tu confianza se profundiza. La obediencia en las cosas pequeñas te entrena para reconocer su voz en las decisiones grandes. Cuando Dios te dice que perdones a alguien y obedeces aunque duela, estás desarrollando tu capacidad de oír su voz. Cuando te dice que des generosamente y obedeces aunque tu lógica financiera grite que no puedes, estás afinando tu oído espiritual. Porque cada acto de obediencia es como ejercitar un músculo espiritual. Te vuelves más fuerte, más sensible, más capaz de discernir su guía, y eventualmente llegas a un punto donde reconoces su voz instintivamente, porque has desarrollado tal familiaridad con él a través de obediencia consistente. La cuarta clave que transforma todo es buscar intimidad en lugar de simplemente acumular información. Y esto va al corazón de la diferencia entre religión y relación, entre conocer sobre Dios y conocer a Dios personalmente. La oración no es un monólogo religioso donde recitas peticiones y luego te vas corriendo. Es una conversación real con una persona real, y como cualquier conversación genuina, requiere que hables pero también que escuches. Requiere que compartas tu corazón pero también que estés receptivo a lo que Él quiere compartir contigo. Necesitas crear momentos donde pasas tiempo en su presencia sin agenda, sin lista de peticiones, sin propósito ulterior. Simplemente estar con Él, disfrutar de Él, adorarlo no porque necesitas algo sino porque lo amas. Esa intimidad sin objetivo utilitario es donde se desarrolla el tipo de relación que produce reconocimiento instantáneo de su voz. Piénsalo de esta manera. Si solo hablas con alguien cuando necesitas algo de esa persona, no tienes una relación genuina. Tienes una transacción. Y muchos cristianos tratan a Dios exactamente así. Solo se acercan cuando tienen problemas, cuando necesitan respuestas, cuando buscan bendiciones, pero nunca simplemente para estar con Él. El relacionamiento genuino produce reconocimiento natural. Cuando has pasado tiempo real con alguien, cuando has compartido momentos significativos, cuando has desarrollado historia juntos, reconoces su voz inmediatamente. No tienes que analizar si es Él o no. Simplemente sabes. Así funciona con el pastor cuando cultivas intimidad genuina. La quinta clave final pero absolutamente crucial es probar lo que oyes por 3 filtros insustituibles: la palabra, el espíritu y la paz. Y estos 3 siempre se alinean cuando realmente es la voz de Dios hablando. Primero, la palabra. Como ya mencionamos, Dios nunca te guiará en una dirección que contradiga las Escrituras. Si lo que crees que escuchas va contra lo que claramente dice la Biblia, no es de Dios. Punto final. No hay excepciones a esta regla. Segundo, el Espíritu. El Espíritu Santo que vive en ti como creyente genuino confirmará la voz del pastor. Habrá una resonancia interna, una confirmación espiritual, un testigo en tu espíritu que dice, sí, esto es de Dios. No solo emoción superficial, sino convicción profunda. Tercero, la paz. Cuando oyes genuinamente la voz de Dios, incluso si lo que está diciendo es desafiante o costoso, habrá una paz profunda acompañándolo. No necesariamente comodidad, pero sí paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene sentido lógico, pero que es innegable en tu interior. Y cuando estos 3 filtros se alinean, cuando la palabra confirma, el Espíritu testifica y la paz acompaña, puedes estar confiado de que has oído la voz del pastor y necesitas seguirla sin vacilación. Si estás listo para implementar estas claves en tu vida, si quieres desarrollar la capacidad de oír claramente al pastor, escribe en los comentarios, quiero oír con claridad. Ese deseo de oír con claridad no es solo una aspiración romántica, es el inicio de una jornada que va a transformar completamente tu relación con Dios, tu forma de tomar decisiones, tu capacidad de caminar con confianza, incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Y si llegaste hasta aquí conmigo, si caminaste por toda esta conversación sin abandonar cuando se puso desafiante, eso me dice algo importante. Hay hambre genuina en tu corazón, hay sinceridad en tu búsqueda, hay disposición a hacer los cambios necesarios para pasar de oír sobre el pastor a oír al pastor directamente. Escribe en los comentarios, llegué hasta el final, para que yo sepa quiénes son los que realmente están comprometidos con desarrollar esta intimidad transformadora con Dios. Me encanta conectar con personas que no quieren religión superficial, sino relación profunda. Si este mensaje te ayudó a entender por qué has tenido dificultad para oír su voz, si te dio herramientas prácticas que puedes implementar hoy mismo, dale like al video.
Es tu forma de decirme que contenido como este, que va más allá de motivación temporal y te da estrategias reales, es lo que necesitas seguir recibiendo. Y suscríbete al canal porque seguimos explorando las dimensiones profundas de vivir en el reino, de conocer a Jesús íntimamente, de caminar en obediencia que produce fruto genuino. Tengo un video aquí al lado que profundiza exactamente en cómo discernir entre la voz de Dios y las voces falsas que constantemente tratan de confundirte. Es el complemento perfecto de lo que acabamos de hablar. Dale clic y sigamos juntos aprendiendo a oír y seguir al pastor. Te espero allá.